Vamos a proceder a iniciar la clase. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo que es nuestra tercera unidad del curso, que se refiere al suelo forestal. Como ya les decía un preámbulo, pues hay algunas características que son similares al suelo agrícola y algunas que difieren en cuanto a algunas características en cuanto a algún tipo de trato del suelo. Esto va a ser una clase en la que ustedes, pues más que nada, van a recordar todos los cursos que ya llevaron anteriormente sobre suelos y que les han dado las directrices, pues para entender lo que es la ciencia del suelo. Pero ahora nos vamos a referir directamente al suelo forestal. Como ustedes bien saben, pues todas las actividades ligadas al manejo forestal, hablando en términos muy generales, pues producen un impacto o un efecto directo sobre los componentes del medio ambiente en su totalidad. Dentro de estos, pues se encuentra el suelo, el agua y los componentes bióticos. Los que se dedican directamente al estudio del suelo, como ustedes sabrán, comúnmente clasifican al componente ambiental suelo como un bien de carácter no renovable en términos de escala temporal humana y como tal debe ser protegido para sustentar sus propiedades y funciones en el largo plazo. Algunos estudiosos de los recursos naturales, mi especialidad es recursos naturales, algunos consideran al suelo como un bien renovable, puesto que, como les comentaba anteriormente, se tiene el aproximado que 1 centímetro de suelo tarda en reponerse 200 años. Y por esta razón, pues algunos están a favor de que es un bien renovable, porque dicen que sí se recupera, pero algunos otros, por esa misma temporalidad muy larga, de 200 años, pues dicen que no puede considerarse un recurso renovable. Pero podemos decir que el suelo es un cuerpo natural que forma parte de la superficie de la Tierra. Este suelo está constituido por material de origen orgánico y mineral. También corresponde a un componente ambiental vital para el bosque, ya que sirve de soporte y controla la disponibilidad de agua y los nutrientes requeridos para el desarrollo de las plantas. El suelo es uno de los factores que determina la calidad de un sitio. Por supuesto, esta calidad de sitio influye en la calidad de nuestros árboles, en este caso. Además, es un importante componente del ecosistema forestal, que influye considerablemente en la tasa de crecimiento del bosque. Cuando la calidad de sitio, debido a factores como el suelo, son deficientes, nuestra calidad del bosque eh, disminuye en cuanto a la tasa de crecimiento. También influye en lo que es la calidad de la madera, así como la resistencia de las especies a enfermedades y frente a ciertos factores abióticos adversos, como por ejemplo los vientos fuertes. Ahora bien,
Viendo al suelo forestal como un sistema integrado, podemos decir que el suelo constituye un recurso básico, vital, para las actividades humanas. Y como considerándolo como sistema integrado, también incluye pues las especies vegetales, animales y microorganismos diversos. Estos a su vez interactúan mediante procesos físicos y biológicos que ayudan a mantener los ciclos del agua, la energía y los nutrientes, que son el pilar del ecosistema forestal completo. Hablando de otras características importantes del suelo, el suelo también sirve de un verdadero filtro para proteger y amortiguar los otros componentes del ecosistema forestal de diversos procesos de daño o de contaminación. Es aquí donde el suelo eh, cumple un factor fundamental en el ecosistema forestal. Las características del suelo influyen en gran medida en la vegetación y en la fauna que contribuyen a la mantención de la biodiversidad del ecosistema forestal. Cuando nosotros tenemos un suelo deficiente, un suelo que ha sido desgastado, que es un suelo que ha sido llevado a un momento de aridez, pues estas características no ayudan para la proliferación de especies, para el establecimiento de la vegetación y por lo tanto la biodiversidad del ecosistema forestal pues se ve afectado. El suelo como componente básico del ecosistema forestal constituye el principal insumo de la producción forestal, por lo que es necesario velar por su conservación para lograr el objetivo de una silvicultura sustentable en el largo plazo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a considerar las propiedades físicas y químicas del suelo forestal. Eh, Muchas de las propiedades físicas y químicas del suelo forestal pues son similares a lo que es el suelo agrícola, el cual ya es de su conocimiento. Pero vamos a repasar algunas de ellas como un recordatorio y para que notemos la diferencia entre el tipo de objetivo de algunos análisis para el suelo forestal en relación al suelo utilizado con fines agrícolas. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la productividad del suelo. La productividad del suelo forestal está determinada por el conjunto de sus características tanto físicas como químicas, que estas a su vez expresan la relación que existe entre el suelo, el agua y las plantas que soportan. Hablando de influencias sobre el suelo, podemos decir que cualquier influencia sobre sus propiedades o características producidas por las diversas actividades de manejo del recurso redundará entonces un cambio de la productividad del suelo, pudiendo afectar eventualmente en su conservación. Entonces, cuando nosotros realizamos actividades forestales, debemos de tener en consideración, muy en consideración, el daño que podemos hacerle o afectar al suelo. Esto es porque nosotros mismos nos vamos a ver perjudicados si no tenemos un cuidado de lo que es el suelo. Eh, Nosotros como seres humanos y como
personas que planificamos y desarrollamos un plan de manejo forestal sostenible, debemos de tener conciencia que junto a nuestra actividad productiva de aprovechamiento sostenible, debemos también tener la suficiente capacidad y el conocimiento para poder cuidar de nuestros suelos, porque al final y al cabo lo que sucede es que nos podemos ver afectados nosotros mismos en nuestros objetivos. Las propiedades físicas de los suelos son atributos medibles que pueden ser usados para predecir la forma en cómo va a reaccionar o comportarse ese suelo cuando se encuentre sometido a esfuerzos. El hecho de realizar, por ejemplo, una plantación hace que el suelo tenga una presión extraordinaria, que si fuera un bosque natural, eh, debido a lo más intensivo que existe en el aprovechamiento del suelo. Eh, las características físicas, pues esas las podemos saber y podemos llevar un control de cómo está en realidad el estatus en ese momento de nuestros suelos. Además, cuando nosotros conocemos esas características físicas, pues estas nos llegan a determinar la relación que existe entre el suelo, el aire, el agua, la materia orgánica y las plantas y los árboles que sustentan. En este curso, estas propiedades físicas pueden agruparse en dos campos. Uno, lo que es las propiedades de las partículas del suelo, y luego lo que son las propiedades del suelo como una masa o como un agregado. Es así, que viéndolo de esta forma, las propiedades como color, forma, granulometría y plasticidad son propiedades inherentes a la naturaleza de los granos individuales, ¿verdad? Nosotros consideramos entonces el color, la forma, la granulometría y la plasticidad como propiedades inherentes de los granos individuales del suelo, independientemente de la forma en que ellos se agrupan, mientras que las propiedades como el contenido de humedad natural, porosidad, densidad aparente, permeabilidad y capacidad de soporte dependen de la estructura y del acomodamiento de las partículas en la masa del suelo. Por eso es que lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Entonces veamos las propiedades del suelo forestal. Para iniciar, algo que ya es muy conocido por ustedes, que es la profundidad del suelo. La profundidad del suelo se acostumbra a clasificar los suelos según la profundidad. Aquí tenemos en un lado, voy a poner mi puntero. Tenemos en un lado en una columna lo que es la clase de profundidad y luego tenemos la profundidad. Un suelo se considera profundo cuando su profundidad es mayor a 90 centímetros. En el caso de un suelo moderado o la clase de profundidad moderada, se considera en una profundidad entre 50 y 90 centímetros. Una clase de profundidad delgada se considera entre 25 y 50 centímetros. Y una clase de profundidad muy delgado se considera cuando es menor a 25 centímetros. La profundidad del suelo es una característica muy importante que nosotros debemos de considerar a la hora de evaluar nuestro suelo. Ustedes recordarán en las clases de suelos, de suelos agrícolas, que se usa un triángulo textural
para obtener su textura o granulometría. Por eso mismo que ya lo han visto, no voy a volver a repetir la metodología, pero sí vamos a hablar un poquito de lo que es la textura o la granulometría. La textura o la granulometría, como ustedes bien saben, corresponde a la distribución de las partículas sólidas de suelo según tamaño y se expresa cuantitativamente por el peso relativo de las partículas, comprendidas pues entre tamaños definidos. Las fracciones que conforman el suelo y comúnmente nosotros las clasificamos en arcilla, limo, arena y grava, según tamaño, en términos muy generales. Por supuesto, después hay varias subdivisiones o varias combinaciones de los elementos, pero en este caso, solo en términos generales, lo vamos a considerar como un suelo arcilloso, limoso, franco o arenoso, perdón. Otra característica, por ejemplo, que podemos anotar acá, si ponemos una tablita aquí sencilla, donde está la fracción, o sea, el tamaño de las partículas, la de arcilla, limo, arena y grava. Esto está un poco corrido, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Arcilla si es menor a 0.002 milímetros, ¿va? El limo si es de 0.002 a 0.0063. La arena si es de 0.063 a 2 y la grava si es mayor a 2 milímetros. La determinación de esta propiedad física se realiza mediante el análisis granulométrico, que comprende el método por tamizado mecánico, que es uno de los métodos más comunes. Hay otros, pero se puede utilizar el método mecánico para las partículas de tamaño mayor de 0.075 milímetros, y el hidrométrico o de sedimentación, perdón, para las partículas menores, según norma STM de 422. Qué raro ustedes. Ahí estoy. Bueno, otra característica son los límites de consistencia. Ustedes bien recordarán cuando nosotros venimos y hacemos un chirulo, un rollito de esos de suelo, ¿va? Para poder observar los límites de consistencia de un suelo o la plasticidad, llamaban otras palabras. La plasticidad es una propiedad que permite a los suelos de textura fina sufrir deformaciones sin recuperación elástica perceptible y sin desmenuzarse. Así, los límites de humedad que definen las fases líquida, plástica y sólida del suelo, esos son los famosos llamados límites de Atterberg, por quien los estudió, ¿no? Son indicativos de la capacidad de reacción frente a la presencia de agua y dependen de la cantidad y tipo de mineral arcilla presente. Hay una norma que se sigue para la determinación, que es la norma NSH 1517, en sus versiones 1, 2 y 3. La consistencia, pues, dicho de otra manera, describe la respuesta del suelo frente a fuerzas externas tendientes a deformarlo y depende de la clase de suelo, de su condición física, del contenido de agua, la magnitud de la fuerza aplicada y la manera como se aplica la fuerza. Por eso es que nosotros, como en suelos forestales, en términos muy generales, debido a esta característica, nosotros, a esta característica de consistencia y las posibilidades de compactación del suelo,
Como regla general, nosotros nunca sacamos las trozas de un bosque en condiciones húmedas. Es una regla general que se tiene y que uno debe de tener en cuenta siempre. Debe procurarse, en la medida de lo posible, hacer todo el trabajo de sacar las trozas de un bosque únicamente cuando el suelo está seco. Cuando el suelo está húmedo, por los límites de consistencia, plasticidad y las relaciones con la compactación, es totalmente inconveniente realizar trabajos de saca de trozas debido al paso primero por la caída del árbol, que tiene un peso grande y entonces influye en el suelo. Y por la otra parte es por el ingreso de los camiones y de los tractores, si es que necesitamos. Entonces, eh, estos parámetros deben de considerarse para una extracción. Se conoce como límite líquido. Esto es muy importante. El límite líquido es el contenido de agua mínima con la cual el suelo se comporta como un fluido. Lo vuelvo a repetir. El límite, dicho de otras maneras, el límite líquido es el contenido de agua mínima con el cual el suelo se va a comportar como un fluido. Y el límite plástico, en tanto, corresponde a la humedad mínima bajo la cual un suelo puede deformarse sin que se desmenuce. Todos los suelos, casi todos los suelos tienen un límite líquido y tienen un límite plástico. Estas son características muy importantes que nosotros debemos de conocer para no cometer errores y contribuir a deformar nuestro suelo. Bueno, clasificaciones de los suelos, existen varias. Yo les puse acá una de las más comunes, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ustedes ya lo conocen. Existe este tipo de clasificación de suelos. Existe también una clasificación taxonómica de suelos, así como existe una taxonomía en los vegetales, exactamente igual existe una taxonomía o un taxón en los suelos. La clasificación se llama USBR, que quiere decir United States Bureau of Reclamation, que ahí pueden encontrar ustedes la taxonomía de suelos. Yo me imagino que ya lo han de haber visto en suelos, pero es otro dato. Hay otras clasificaciones locales, como por ejemplo la clasificación de INAV, la clasificación de MAGA, que también son válidas porque son locales y nos aportan elementos pues locales, ¿no? Con características locales. Pero en general vamos a decir que la clasificación de los suelos se basa en la interpretación que se da a la relación que existe entre las propiedades del suelo en base a las cuales se ha identificado y el comportamiento experimentado por suelos que tenían las mismas propiedades, ¿verdad? Esto es básicamente lo que hacemos. Este es el método de clasificación de texturas, que es el de USDA, el del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mediante el método textural. Y el método también, otro método que existe es el método USCS, que considera tanto la textura como la plasticidad, si uno quiere ir a temas directamente enfocados a la plasticidad del suelo. Este método de la plasticidad del suelo consiste en que divide los suelos en suelos de partículas gruesas, o sea, aquellas que presentan más del 50% del material mayor a 0.0075 milímetros, como mirábamos en la tabla, y también suelos de partículas finas a los restantes. Hablando de otra característica del suelo, vamos a hablar de la pedregosidad. La pedregosidad se refiere
a la cantidad y tamaño de fragmentos rocosos mayores a 2 milímetros presentes en el suelo. La pedregosidad, si bien reducen el volumen de suelo efectivamente arraigable, aportan alguna resistencia a la compactación. Por supuesto que esta proporción de pedregosidad en un suelo nos va a afectar. Si la pedregosidad ya es demasiado alta, pues en algunos casos, debido a algún cultivo, pues vamos a considerarlo un factor limitante, de acuerdo al cultivo, porque recuérdense ustedes que, bueno, yo siempre he dicho que no hay suelo malo, que en realidad no hay suelo malo. Sino lo que pasa es que nosotros lo estamos adaptando a un cultivo. Por ejemplo, los suelos áridos, los suelos secos, pues son propicios para la reproducción de cactus. O sea, depende del suelo, no está siendo malo. Está siendo malo por si yo quiero cultivar tomate o quiero cultivar otra hortaliza en un suelo árido, pero el suelo en sí no es que sea malo, sino que es destinado para otros usos. Entonces, en este caso, la pedregosidad, si es demasiado alta, en el caso de los bosques estamos hablando, si es demasiado alta, pues sí puede ser un factor limitante, pero si está en proporciones adecuadas, pues lo que puede hacer el suelo es que nos favorecen en cuanto a una aportación a la resistencia y a la compactación del mismo. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los agregados. Estábamos hablando de las propiedades de las partículas. Las propiedades de los agregados. Primero vamos a ver lo que es la estructura. Esto es un recordatorio, ustedes ya lo han visto, que básicamente en términos muy generales podemos decir que estructura se refiere pues básicamente a la geometría de la agrupación de partículas, es decir, lo que llamamos microestructura, y la disposición de las capas, el agrietamiento, la aglomeración, o sea, lo que ya se llama macroestructura, y corresponde al estado de ordenamiento espacial de las partículas del suelo. Esto básicamente es lo que es estructura. Los tipos de estructura, ustedes ya los conocen, no los voy a volver a repetir, pero ustedes ya los conocen y saben de lo que estoy hablando por sus cursos anteriores. En cuanto al contenido de humedad del suelo, el contenido de humedad del suelo no es más que el peso relativo del agua contra el peso de las partículas sólidas secas. Este es un parámetro de gran importancia para la conservación del suelo, ya que los impactos que se transmiten al suelo durante las actividades silvícolas, hablando de las actividades silvícolas específicamente, sobre todo las que efectuamos con maquinaria pesada, tendrá mayor efecto sobre el suelo ante un mayor contenido de humedad del suelo en un momento dado. Esto es de lo que yo les platicaba en relación a nunca extraer trozas de un bosque cuando el suelo está húmedo. Tanto el contenido de humedad del suelo como la plasticidad y la compactación eh, juegan aquí un papel importante para la conservación del suelo en ese caso. Eh, hablando del contenido de humedad del suelo, el valor del estado de humedad de un suelo debe realizarse mediante la norma NSH 1515. Estas son las normas que se utilizan para el contenido de humedad del suelo. Vamos a hablar un poquitillo de lo que son la estabilidad de los agregados. ¿En qué consiste la estabilidad de los agregados? Esto consiste en determinar la variación del diámetro medio a través de ensayos granulométricos por sedimentación realizados con
y sin dispersante. En la lámina vemos nosotros algún tipo de equipo que necesitamos para realizar nuestro laboratorio de sedimentación. Necesitamos un cilindro de sedimentación de 1000 centímetros cúbicos. Se utiliza también una balanza digital y lo que es un tamiz número 10. Podemos decir que a medida que es mayor la variación del diámetro medio, es menor la estabilidad de los agregados. Dicho en otras palabras, en cuanto que los agregados tienen un diámetro más o menos similar, la estabilidad de esos agregados es mayor, no importando la textura que sea. Ahora, cuando hay una variación del diámetro medio, es menor la estabilidad de los agregados. Eh, por eso es de que se utiliza este tamiz para separar los agregados. Entonces, podemos hacer un análisis de varianza. Podemos hacer un análisis de varianza y podemos determinar cuál es nuestra variación de agregados. Con eso nosotros vamos a saber cuál es la estabilidad de nuestro suelo, porque en cuanto mayor sea la variación de esos agregados, nuestra estabilidad se determina comparando el diámetro medio de granulometrías realizadas por tamizado, que puede ser en seco o puede ser también en húmedo. Y lo importante acá, o la trascendencia que tiene este dato, es que a mayor variación del diámetro, hablando del diámetro medio de los agregados, es poder conocer cuál es nuestra susceptibilidad de sufrir procesos erosivos. Y si nosotros somos realmente gente dedicada al campo forestal y al campo agronómico en general, hablando de suelos, pues nosotros si vemos que nuestro suelo tiene una susceptibilidad alta a los procesos erosivos, pues le daremos un tratamiento diferente. Nosotros, para conservar nuestro suelo, vamos a hacer el esfuerzo de darle un tratamiento diferente cuando nuestros resultados de varianza sobre la estabilidad de los agregados nos indiquen que tenemos una alta susceptibilidad a la erosión, ¿verdad? Bueno, en términos muy generales, eh, vamos a ver lo que son las relaciones gravimétricas del suelo. Eh, Vamos a empezar hablando por lo que es la densidad aparente del suelo. La densidad aparente, pues ustedes ya tienen conocimiento de ella, pues porque lo han visto en otras oportunidades. Podemos decir acá, como dice en la lámina, la densidad aparente del suelo es un buen indicador de importantes características del suelo, tales como porosidad, grado de aireación y la capacidad de drenaje. La densidad aparente, en términos muy generales, nos sirve para conocer lo que es la porosidad, el grado de aireación y la capacidad de drenaje. La densidad aparente, podemos decir, corresponde a la masa total de un determinado volumen de suelo eh, y se expresa comúnmente en miligramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Eso ya ustedes lo han visto. Densidad aparente. Para su comparación, entonces, en laboratorio,
se emplea generalmente la densidad aparente seca, ¿va? La determinación de la densidad aparente se realiza tanto por muestreo mediante cilindros o por mediciones directas a través de un densímetro. Podemos decir además de eso que la densidad aparente depende del tipo de suelo y se ve afectada por el manejo del mismo. Entonces, nosotros podemos llevar un récord de la densidad aparente de nuestros suelos forestales a medida que hacemos aprovechamiento forestal. Es conveniente realizar exámenes de laboratorio luego de haber tomado muestras en el campo de áreas que nosotros hemos aprovechado forestalmente. Si nosotros queremos mantener, que es lo que queremos, un aprovechamiento forestal sostenible, como buenos administradores del bosque, deberíamos de hacer o debemos de hacer una muestra de densidad aparente, un estudio del suelo completo, pero dentro de ese estudio completo del suelo, luego de un aprovechamiento, debe incluir densidad aparente, porque esta densidad aparente se ve afectada por el manejo del suelo. Casos de compactación producto de malas prácticas de manejo de los suelos pueden resultar en un valor de densidad aparente de hasta 2 gramos por centímetro cúbico. Esto nos está implicando que nuestro suelo está compactándose y que probablemente vayamos a tener problemas de drenaje, de aireación y de porosidad. Entonces, estos valores de densidad aparente son muy útiles para realizar una buena administración forestal. Vamos a hablar también de lo que es el peso específico de los sólidos, o DR, que se realiza acá, está en una lámina de un picnómetro. Ese peso específico de los sólidos es llamada también densidad real, por eso es que yo les puse acá DR, que es densidad real. Los métodos para conocerla, pues por ejemplo está el del picnómetro. Esta densidad real corresponde a la masa de los constituyentes del suelo por unidad de volumen, pero de sólidos. El peso específico de los suelos depende del material generador. Por supuesto, el material original es muy importante en el peso específico de los suelos. Así, los valores más bajos pueden deberse a la presencia de vidrio volcánico o materia orgánica. Por poner un ejemplo, el cuarzo presenta una densidad real de 2.65 gramos por centímetro cúbico, mientras que la materia orgánica alcanza valores de 1.2 a 1.7 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver lo que es la porosidad total, o N, y la distribución de los poros. Acá en la lámina nosotros podemos ver varios componentes de las partículas de un suelo. Por ejemplo, aquí estaría lo que es una partícula sólida. Ustedes saben que entre lo que existe en el suelo hay partículas sólidas, hay también agua molecular, existe lo que es gas, o sea, aire, el agua capilar, que se mantiene en movimiento, y luego, al final, pues lo más profundo sería lo que es un suelo saturado. Por supuesto, todo esto contiene poros, y la porosidad corresponde al porcentaje de espacio poroso que existe en el suelo. Es un dato importante que hay que conocer en los suelos, además de la porosidad total, es la distribución por tamaño de la misma.
clasificados en poros de drenaje, o sea, rápido, drenaje rápido y de drenaje lento. Están los poros intermedios, en donde está el agua útil, ¿verdad? Y luego están los poros finos, que es el agua inútil. Bueno, la vamos a decir así, en relación a nuestros fines, ¿verdad? El agua molecular como el agua inútil, porque no la podemos, está tan adherida, tiene una capacidad de adhesión tal que las raíces no pueden desprenderla de las partículas del suelo. El agua capilar, que sería lo que es el agua útil en este caso. Entonces, la clasificación de los poros de drenaje, hablando de esto, tanto los rápidos como lentos, los poros intermedios, que es el agua útil, y los poros finos, que es el agua inútil. En cuanto a los poros de drenaje, cuando nosotros tenemos un porcentaje inferior al 10% de estos poros de drenaje, pueden verse afectadas el desarrollo de las plantas. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la porosidad total o la distribución de los poros de nuestros suelos, porque nuestras plantas se pueden ver afectadas si existe un porcentaje inferior al 10% de poros de drenaje. Otro dato importante es que la porosidad nos condiciona importantes características del suelo, tales como la capacidad de aireación y el movimiento de agua a través de él. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades en las que nosotros podemos afectar al suelo? Y que al mismo tiempo, pues esa afectación del suelo nos venga a causar a nosotros inconvenientes en cuanto a nuestro aprovechamiento forestal. Las actividades que, que, que produzcan compactación del suelo. Aquellas actividades que nosotros realizamos en nuestro bosque, en nuestra plantación, y tiendan a realizar una compactación del suelo, esas actividades posiblemente nos estén afectando lo que es la porosidad total del suelo. Otras prácticas que nos pueden afectar es aquellas prácticas que involucren una disminución considerable de la materia orgánica. Por ejemplo, cuando hacemos quema de desechos, estamos disminuyendo al mismo tiempo la materia orgánica en el suelo. Esto nos va a llevar a que nuestros suelos, a que nuestros poros vayan disminuyendo. Otra actividad que nos puede afectar en cuanto a nuestra actividad forestal son técnicas de madereo y empleo de maquinaria pesada inapropiada al tipo y condición del suelo específico. Como yo les decía, hablando de lo que es transporte de troza, debemos de tener mucho cuidado porque no solo afectamos la compactación, afectamos también la porosidad de nuestro suelo. Otra actividad que nos afecta en cuanto al suelo forestal, en cuanto a los poros, es cuando nosotros realizamos un aprovechamiento y luego hay una demora en la restitución de cubierta boscosa. Luego de la cosecha con métodos extensivos, como por ejemplo la tala rasa, nosotros si no hacemos una cobertura rápido de nuestro suelo, muy probablemente lo que suceda es que estemos afectando la porosidad del suelo. Estos son factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar nuestras actividades forestales. Hablando de otro término, vamos a hablar de la erodabilidad del suelo. Se le
simboliza con la letra K. Este término, pues realmente no es muy usado, pero no sé si ustedes lo conocen, pero este término de heredabilidad es muy importante en cuanto a suelos forestales, porque refleja el acto combinado, el efecto, mejor dicho, refleja el efecto combinado de todas las propiedades del suelo que influyen significativamente en el proceso de erosión. En este valor K incide tanto la materia orgánica o la presencia de materia orgánica, incide lo que es la granulometría, la estructura y la condición de drenaje interno, o sea, lo que llamamos permeabilidad. En cuanto a las propiedades hidráulicas, ¿qué es la conductividad hidráulica? La conductividad hidráulica es la habilidad del suelo saturado de permitir el paso del agua. En otras palabras, cuando un suelo está saturado, el poder permitir el paso del agua, aún con el suelo saturado, es lo que llamamos la conductividad hidráulica. Ahora bien, como ustedes bien saben, en cuanto hablando de infiltración de los suelos, ustedes ya hicieron sus prácticas en riego de lo que es el infiltrómetro de doble cilindro para medir la velocidad de infiltración del agua. Ustedes se recordarán los dos cilindros. Bueno, en la facultad teníamos un infiltrómetro de doble cilindro de acero. Y esto viene con una plancha que es como se meten los cilindros al suelo. Y luego se toman lecturas y todo esto hasta buscar el límite en donde el suelo ya no puede infiltrar más. El valor de infiltración. Ahora bien, hay otro método que es el método ¿cómo se llama este método? Es el método de Porchet. El método Porchet es básicamente abrir un agujero en el suelo y esperar a que el agua fluya. Pero realmente la infiltración del suelo es la entrada vertical del agua en el perfil del suelo. Yo he tenido la experiencia con algunos trabajos académicos de algunos estudiantes en los cuales han tenido la necesidad, por los objetivos de su trabajo, de realizar pruebas de infiltración en el suelo. Y en algunos casos tuvimos pues que corregir un poquitito la plana en el sentido de que el método Porchet también tiene infiltración horizontal, porque usted le deposita al suelo en un agujero el agua y entonces obviamente también hay una infiltración horizontal por las paredes del agujero. Cuando nosotros vamos a obtener infiltración, cuando nosotros vamos a realizar una prueba de infiltración para obtener infiltración básica, que es la infiltración donde se estabiliza la curva, es decir, el suelo ya no puede infiltrar más agua, se estabiliza la curva, o sea, los valores de infiltración básica, realmente hay que realizar con una prueba de infiltrómetro de doble cilindro, porque ahí sí se asegura, las paredes del cilindro se asegura que la infiltración sea totalmente vertical, que es la entrada vertical del agua en el perfil del suelo. Bueno, esto sería en cuanto a propiedades hidráulicas. La velocidad de infiltración de la que les hablo depende de la humedad del suelo, siendo mayor mientras más seco está el suelo, obviamente. La infiltración de un terreno, como les digo, puede usarse por
por ambas vías, ya sea las más conocidas para nosotros, el infiltrómetro de doble cilindro, que se expresa en centímetros por hora, de infiltración, centímetros por hora, o también por chet, si es que así se lo permiten los objetivos que usted se planteó. Por eso es importante que nosotros analicemos los objetivos para lo cual vamos a hacer cada actividad. No es que haya una regla que todo se puede utilizar en todos los casos, sino que conocemos, por eso conocemos varias metodologías para saber cuál es la que es, seleccionar la metodología adecuada a nuestros objetivos, ¿verdad? Bueno, esto sería en cuanto a propiedades hidráulicas. Pero también existen propiedades mecánicas y físicas de los suelos. En cuanto a la distribución de presiones, que son esfuerzos en una masa de suelo, existe la ley de Terzaghi, que es distribución de presiones en el suelo. El agua en los suelos, recuérdense ustedes que está la permeabilidad, las redes de flujo, en los efectos del agua subterránea sobre la construcción y los métodos de agotamiento. Aquí podemos decir que existen muchas metodologías para poder saberlo. Está la teoría de Coulomb, los criterios de rotura de Coulomb, la teoría de Moore o Coulomb, los principales ensayos, esfuerzo de formación, los ensayos de corte triaxial, corte directo, compresión simple, interpretación de curvas, esfuerzo y deformación, estabilidad de taludes, conceptos básicos, criterio de cálculo y el empuje de tierras. Aquí no me voy a detener mucho a hablar de esto porque todas estas actividades pues ustedes ya las han visto en los demás cursos directamente dedicados al estudio del suelo. Pero sí podemos decir que dentro de las propiedades mecánicas, en términos generales, la capacidad de soporte de los suelos corresponde a la reacción que tiene el suelo frente a solicitaciones, es decir, en cuanto a lo que se le solicita. Y depende del tipo de suelo, del estado en que se encuentra y de la combinación de los esfuerzos aplicados. Por otro lado, la resistencia del suelo varía con respecto a la forma de la carga, la dimensión de la carga unitaria, la velocidad de la aplicación y de la deformación del suelo. También, asimismo, depende de la resistencia al corte, la capacidad de soporte y la resistencia a lo que llamamos penetrometría, entre otros. Son indicativas de la susceptibilidad de los suelos a degradación física cuando nosotros estos factores nos afectan en cuanto a nuestra producción. La capacidad de soporte puede determinarse por mediciones directas en terreno o a través de ensayos sobre muestras que son inalteradas. La capacidad de soporte disminuirá con una menor densidad aparente y con el aumento del contenido de humedad. Entonces nuestros suelos básicamente van a tener una capacidad de soporte cuando nuestra densidad aparente es alta y cuando no existe contenido de humedad. Ahora, cuando nuestra densidad aparente es menor y el contenido de humedad del agua en el suelo es mayor, nuestra capacidad de soporte va a disminuir. Entonces, a menor capacidad de carga, se espera una mayor compresibilidad volumétrica y mayor deformación o agüellamiento. Entonces, cuando nuestro suelo tiene menor capacidad de carga, pues se espera que sea más fácilmente compactable, más fácilmente deformable
o lo que nosotros llamamos ahuellamiento, que es que queden las huellas, ya sea de la maquinaria pesada o de las trozas que estamos aprovechando en cuanto al recurso forestal. Entonces, el día de hoy únicamente vamos a hablar del suelo forestal, lo que hemos hablado. No sé si, no sé si hay alguna duda o hay algo al respecto que me quieran agregar. Vamos a ver en el WhatsApp del grupo si hay alguna comunicación. Pues por el momento no la hay. Bueno, entonces vamos a dejar el día de hoy por acá. Eh, Antes de retirarnos, ahí en el sitio hay un aviso para recordarles, ¿verdad? Lo que tenemos también pendiente y para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? De eso ya platicamos desde un inicio de la clase, entonces si alguien necesita algo, pues sí, también puede preguntármelo, pero puede ver también el inicio, la primera clase en donde explicamos todo lo que conllevaba cada uno de esos, de esas tareas que tienen que realizar, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, pues muchas gracias por asistir y nos vemos el día viernes. Que tengan una buena semana y que su día sea muy bueno. Nos vemos el día viernes.